André, que usan Gagliardi, Pinzón y Estupiñán, van a entender las escalas de esos espacios. ¿A dónde están referidas esas escalas? ¿Son escalas humanas o son escalas distintas que se pueden? Bueno, ya empezás a tener ahí unos criterios interesantes también que pueden o no afectar tus decisiones proyectuales. Sí, incluso acá yo hago una relación de cómo la diferencia entre lo que es la escala monumental del palacio y lo que es la persona. Muy bien. Es mucha la diferencia. Bueno, igual acá en lo que es construcción monumental hablamos también de la cuestión de las plazas, porque también son un gran espacio abierto donde se podría apreciar esa magnitud, no solamente el palacio, digamos, sino algo que lo acompaña también, como el jardín. A ver, por favor, poned 2 imágenes atrás. Sí. Esta. Mira, como hablamos del poder absoluto, y cuando estamos hablando de la ley, fíjate que en la imagen de abajo, en la imagen central, vos ves claramente el embudo que se va formando, que está formando la arquitectura, y que va a terminar en el dormitorio de Luis XV. Y eso, y fíjate la ubicación de la capilla. La capilla no es un lugar central, es un lugar de importancia. Los reyes de Francia iban a misa todos los días, pero la ubicación de la capilla te habla de la primacía que tiene el rey y a través del rey Francia por sobre la iglesia. Por sobre la religión, sí. Sobre la religión, sí. Claro, sí. Claro, lo que se suele ver como oposición total a esto es el Escorial. Pero bueno, eso no nos vamos a meter ahora con el Escorial. Está bien. Bueno, más que nada, estas eran las principales características. Esto también me parecía muy importante de cómo generaba una uniformidad para que siga resaltando más el palacio, y todo lo otro era igual. Todo lo otro era una unidad, una como superficie, como dice acá, para demostrar eso, la jerarquía de una cosa y la igualdad de otra. Sí, está bien. Igual tener cuidado con las contemporaneidades, ¿no? Porque en realidad la ciudad de Versalles fue creciendo despacito alrededor del palacio. Era un palacio de campo, de coto de casa, no había, Versalles era una aldea. Pero es interesante lo que planteás en cuanto a lo que una cosa no está quieta en el tiempo, sino que va creciendo y se va constituyendo como un objeto. Ahora vos tenés, o tu grupo tiene la Galería de los Espejos. Sí. Sí, bueno. A ver, perdón, no sé quién está hablando, pero veamos la Galería de los Espejos. La Galería de los Espejos en su respuesta física. Ahí va. No sé si quieren hablar de Penty del espacio o hablábamos del palacio. No, vamos a la Galería de los Espejos como espacio. Claro, sí. De ahí vamos a ir descosiendo cosas y analizando otras. Ok. Bueno, para empezar, la Galería de los Espejos fue construida por el gran arquitecto Mansart. Fue un gran artista del barroco francés que estuvo después de Lebeau como arquitecto real de Luis XIV. Lebeau, perdón. No, nada de perdonar. Entre sus primeras obras encontró el Castillo Real de Saint-Germain en Laye, y después hizo varias obras en el Palacio de Versalles. Una de ellas fue el diseño de esta galería. Para construir esta galería, él se basó bastante en los planos de Lebeau. Lebeau, perdón, no me acostumbro. Bueno, el gusto y el poder de toda la... Con respecto a la importancia de la Galería de los Espejos, también podemos decir que la Galería de los Espejos no estaba previsto en la construcción de Versalles. Es más, cuando Versalles se construye, este lugar de la Galería de los Espejos era una terraza, no existía la Galería de los Espejos. Es después que aparece la necesidad, obviamente la terraza no tiene nada que ver, por ejemplo, con el clima de París, que sí tiene que ver con el clima de Italia. Pero bueno, entonces es ahí, esta galería, las dimensiones de esta galería surgen justamente de esa nueva necesidad que plantea Luis XV. Ahora,
Esto tiene dos respuestas o dos especulaciones. Como tenía esa dimensión, entonces esta galería tiene que tener esa dimensión. Segundo, bueno, sí, tiene que tener esa dimensión, pero esa dimensión se ve alterada y comprometida en base a los elementos, al tratamiento de la cubierta, al tratamiento de los espejos que lo ritman y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno. Sí, bueno, también hablamos un poco a ver, ahí está. Bueno, esta galería está compuesta por 357 espejos en total. Aquí dice lo que usted nos decía, Sergio, de reemplazar la terraza abierta que fue construida por Le Beau, sí, y que conectaba los apartamentos del rey y los de la reina. Este espacio tenía varios usos. Uno de ellos era un salón de reuniones, lugar de encuentro, era también un lugar de celebración, de bodas, de acontecimientos importantes. El uso del lugar específicamente era mostrar la gloria y el poder de Francia y de Luis XIV. Sí, exactamente. Sí, que no es algo que esté en el plano físico. Sí, exacto. Esa fue la razón principal de construirlo de esta manera. Ahora, de Córdoba, ¿cuántos vanos, cuántas ventanas tiene esto que dan hacia el parque? 17. 17 ventanas. ¿No eran 16, Agustín? A ver, ¿por qué son 17 y no 16? Acá dice 17 ventanas. Sí, son 17 arcos que confrontan a 17 ventanas. Correcto, Diana, pero ¿por qué son impares y no pares? Esa creo que es la orientación de la pregunta de Sergio, si no lo conozco poco. Quizá porque buscaban ese arco y ventana central que se alinee con el eje total de todo el palacio. Bravo, muy bien. Suponemos que vos estás en la ventana, ustedes los tres están en la ventana central. ¿Qué es lo que ven ahí? Ven la sucesión de la fuente de la Tona, del Tapis Vert, del Gran Canal, el Gran Canal que se pierde en el infinito. Es decir, que están ante una fuga infinita, ¿sí? Te das vuelta, ¿y qué ves en el espejo? Se refleja todo eso, entonces produce un espacio infinito. Estás entre dos infinitos. Eso es el poder y la gloria de Francia. Un aporte, bueno, en este periodo histórico se venía, digamos, de muchos descubrimientos científicos, de Newton, Kepler, entonces se empieza a manejar lo que es la expansión al infinito, las perspectivas, las diferentes fugas. Entonces, bueno, se enfatiza mucho, digamos, en este espacio, todos esos conceptos. Con respecto a la materialidad, también tenemos que decir que los espejos son una tour de force, porque esa es una técnica que no estaba en Francia, la técnica de los espejos, sino que estaba en Venecia. Y bueno, hay todo un tema diplomático y de espías, y de traer a la gente. Al parecer los espejos en ese entonces era contemplado como riqueza, entonces el haber hecho todo esto de espejos era como demostrar esa riqueza que poseía el rey. No todavía sigue siendo... Las dimensiones de los espejos eran las dimensiones más grandes que se podían hacer en ese momento. Exacto, era la primera vez que una persona se podía contemplar a sí misma de cuerpo entero, entonces era en esas épocas algo extraordinario. Perdóname, Agustín, te interrumpí. No, estaba muy bien. No, simplemente quería dar dos notas de color. Una que aún hoy los espejos, si ustedes lo piensan en el sentir popular, siguen siendo un tema de prestigio. Y en otro sentido, si te interesa la situación de la filosofía en relación a la arquitectura, el que te va a dar más respuestas es Descartes, con el concepto de res extensa, esa idea de que hoy podemos, hoy es una cosa que ya con los satélites todo esto ha cambiado, ¿no? Pero en ese momento poder determinar un punto en un espacio lejano con exactitud no era tarea sencilla. Los ejes ordenadores, los ejes cartesianos, permitían hacer eso, y por lo tanto la expansión de un reino
ya se podía situar y medir perfectamente. Entonces, esa idea de infinito medible, o de res extensa, perdón, es un poco lo que está por debajo o del sustrato de la estructura de este palacio, de estos ejes, ¿no? Nada, simplemente para un dato más de color, si van por ahí. Todos estos van por esos lugares, ¿no? Sí, también se mencionaba... Ay, perdón. Yo quería decir que me parece muy bien elegida esta imagen que ustedes están mostrando acá, donde se ve por un lado el eje físico existente de lo que hemos hablado recién, de la ciudad, y por otro lado el reflejo de ese eje en los espejos, ¿no? Y como dice Agustín, siempre piensen que en todo esto lo pueden utilizar perfectamente cuando vayan a visitar Versalles, porque cuando vayan a París es imposible no ir a visitar Versalles. Bueno. Muy bien, yo creo que daría lugar, si les parece bien, a otro grupo, con otro espacio, porque nos parece que ustedes están muy bien orientados. Sí, tenemos muchísima más información. Sí, la verdad que... Nos damos cuenta. Nos quedamos a menos de la mitad, pero bueno. No, está bien. La idea no era que ustedes expongan la totalidad del trabajo, sino que muestren sus avances. Bien. Y que muestren que de alguna manera el espacio lo conocen, algo que ya nos hemos dado cuenta, digamos. Bueno, a ver, Sigman, Garabano y Castelli, ¿ya averiguaron desde la caja de escaleras de la Tersalé? Me parece que no. Bueno. Nosotros, si quieren, podemos pasar. ¿Carricaburu? Dale. Sí. Guardia y Filippelli. Guardia y Filippelli. Muy bien. ¿Qué espacio tienen ustedes? El Palacio. Del Palacio. El Hall Renacimiento de Errázuriz. Sí. Ah, bueno. Bueno.